Saludos, de ahora hablaremos sobre el análisis de la obra Antígona. Uno de los integrantes de este grupo son Andrea Camila Herrera, Elio Urquiza y su servidora Ann Chávez. El autor de esta gran obra, Sófocles, fue destacado como el dramaturgo de la antigua Grecia. Nació alrededor de 496 a.C. en Atenas y falleció en el 406 de a.C. Sus obras se centran en el tema trágico humano, explorando cuestiones morales, éticas, filosóficas, que Sófocles escribió alrededor de 123 obras de teatro, pero solo 7 de ellas han sobrevivido hasta la actualidad. Ahora nos introduciremos un poco en el contexto histórico de la obra, pues Antígona fue escrita por Sófocles durante el año 442 a.C. y llegó a presentarse también en ese mismo año. Esta fue una obra de género de tragedia griega que se escribió en la época en el pico más grande de todo este auge del teatro griego, así como también de la cultura y de la civilización misma. Se dice que la tragedia griega de Sófocles, Antígona, se escribió 2 años después de la gran batalla entre Tucídides y Pericles, uno un líder aristocrático y el otro líder democrático. Esta batalla se dio ya que Tucídides acusó a Pericles de haberse gastado fondos de la Liga de Delos para la construcción de una acrópolis, por lo cual se llegó a dar un levantamiento en contra y se dieron todas una serie de disputas, de las cuales Tucídides terminó siendo sentenciado y Pericles pues se le cedió el derecho de poder seguir al mando de Atenas. Asimismo, se creó 9 años antes de que ocurriera la Gran Guerra de Peloponneso, en la cual pues estuvo Atenas en contra de Esparta y Atenas pues salió severamente afectado. Según historiadores se dice que Esparta terminó saliendo victoriosa de esta guerra. Ahora nos introduciremos un poco en lo que es Antígona en sí misma. Pues dando un pequeño contexto, todo esto sucede después de que Edipo, el rey de Tebas, se da cuenta que al final termina casándose con su madre, por lo cual este termina arrancándose los ojos y huye de la ciudad junto a su hija Antígona. Edipo también tuvo 4 otros hijos, 2 que eran varones, por los cuales se les llamaron Eteocles y Polinices, que estos al llegar a cierta edad tuvieron que turnarse por cada cierto tiempo el trono, hasta un punto en el que llegó que Eteocles ya no quiso cederle el trono a su hermano, por lo cual Polinices llegó a hacer un levantamiento en contra de Tebas por el mismo disgusto que tenía hacia su hermano. Estos 2 hermanos llevaron una cierta disputa que los llevó a que se dieran la muerte entre ambos, y pues es aquí cuando después de un cierto periodo de tiempo entra Creontes, el nuevo rey de Tebas, que aparte de empezar a implementar nuevas leyes, decide que Eteocles sería alguien más honorado que su hermano, por lo cual a Polinices le prohíben que sea enterrado, no dejándole pasar, según la religión de esta civilización, pasar al mundo de los muertos. Al enterarse de esto, Antígona pues se rebela y confronta estas leyes que estaba imponiendo Creontes, por lo cual se genera una gran disputa y da como resultado a la tragedia que al final Antígona termina siendo
sentenciada a ser enterrada viva y pues al final muere. Los personajes principales de la obra fueron Antígona, la protagonista de la obra, y da nombre como tragedia. Como tragedia, su personaje conocido como obstinada a la devoción de las leyes, obstinada a las divinas y determinaciones de esta obra. Creonte es el rey de Tebas y tío de Antígona. Uno de los personajes centrales en representar el poder del Estado y las leyes humanas que se emite en el edicto de la condena de Antígona. Hermón es el hijo de Creontes y prometida de Antígona, la cual representa la voz y la razón de la comprensión de esa obra. Eurídice es la esposa de Creonte, uno de los personajes que cobra importancia en el desarrollo de la trama al revelar su trágico destino como resultado de la decisión de Creonte. Ahora continuemos con el análisis de los diálogos de esta obra. Los diálogos son el medio por el cual se desarrolla y se comunica la riqueza y la complejidad de la obra, algo que los convierte en un elemento fundamental a la apreciación de esta tragedia griega clásica. Como primer punto, tenemos la exposición de la trama. Los diálogos son la principal forma en la que se presenta y se desarrolla esta en la obra, a través de conversaciones entre los personajes, donde se revelan eventos pasados, presentes y futuros. El desarrollo de los personajes. Estos revelan sus motivaciones, sus valores, deseos y luchas éticas a través de lo que dicen y cómo lo dicen. La diversa exploración de temas. Se exploran y se debaten los temas fundamentales de la obra, como son el conflicto entre la ley divina y la ley humana, la obediencia a la autoridad, la lealtad familiar y las consecuencias de las decisiones morales. Y por último, pero no menos importante, la tensión dramática. Los conflictos morales y éticos se debaten apasionadamente y el lector se siente atrapado por saber cómo se van a resolver estos debates, los dilemas. Pasando a un análisis general de la obra, tenemos como primer punto el conflicto entre las leyes humanas y las divinas. Una de las principales divisiones de esta obra se da por el enfrentamiento de la moralidad y la divinidad. Cada uno de estos aspectos representados por dos personajes principales de la obra, Antígona y Creonte. El conflicto entre Antígona y Creonte es el más importante de la obra y la obra más bien gira en torno a esto, pues Antígona defiende estas leyes divinas porque para ella honrar a los dioses debe estar por encima de todo, y elegir la ley del Estado, como lo hace Creonte, es seguir los deseos de la humanidad. Luego tenemos la autocracia y la democracia. En Antígona no existe una democracia, pues en la obra el poder es heredado de padres e hijos y el pueblo no tiene derecho a entrometerse en los asuntos que se suponen del Estado. Antígona. Tenemos que es una mujer y una heroína griega. La obra muestra la posición que tenían las mujeres en la sociedad griega de aquel entonces, donde la mujer estaba totalmente al margen de los asuntos políticos. Y podemos diferenciar dos tipos de mujeres, Ismene y Antígona. Ismene es el prototipo de la mujer de la época. Ella afirma que honrar el cuerpo de su hermano, acepta honrar el cuerpo de su hermano, dice que son dos mujeres incapaces de luchar contra hombres y que deben someterse a las órdenes, no transgredir al poder de los que mandan. Con ello demuestra que no quiere desafiar las leyes. Y como segundo tenemos a Antígona, que se arma de valentía para defender los valores humanos y las leyes de los dioses, algo que la convierte dentro de esta tragedia en una heroína, aunque para ello tenga que enfrentarse a su propia muerte. Con una visión más actual de la obra podemos ver cómo Sófocles elige a una figura femenina como la heroína, un hecho que pudo ser insólito y hasta mal visto en la época cuando se escribió la obra, cuando los hombres eran los grandes héroes trágicos. Pasemos al significado de la obra. Tenemos el significado religioso. Está poniendo de manifiesto que con la llegada de la democracia, el autor plantea un debate entre las creencias tradicionales del pueblo y el poder. Puede que, con la llegada de la democracia, estas dos posturas entren en conflicto
y se plantee si es posible que ambas leyes, las divinas y las humanas, convivan en armonía, o como lo vemos con el conflicto de Antígona y de Creonte. El significado político se basa en que el rey no respeta los derechos ni las libertades individuales de los ciudadanos. Con sus decisiones llega a traspasar estas libertades para alcanzar el bien común. Y a su paso desencadena la tragedia de Antígona y la suya propia, que los llevaría a ambos a un final trágico. Y por último, el significado familiar. Para el personaje de Antígona, la familia está por encima de todo. Para ella existe una ley que está por encima del poder político, la ley que dictan los dioses. Y es esto lo que la lleva a tomar la decisión de aventurarse a sacrificar su propia vida para salvaguardar la integridad de su familia. Bueno, a manera de conclusión, podemos decir que Antígona es una obra intemporal que sigue siendo hasta el día de ahora una obra bastante relevante en la actualidad, la cual profundiza ciertos temas universales como el conflicto, como ya lo mencionábamos antes, el conflicto que se tiene entre la parte de la ley y lo moral a través del personaje de Antígona. Además que Sófocles nos presenta todo este dilema que se tiene y que nos hace reflexionar en cierta forma sobre nuestras propias creencias y los valores que tenemos con respecto a las cosas. No obstante, este libro, este tipo de obras, este género de obras, nos exploran, nos dan como este trasfondo sobre las consecuencias devastadoras que se dan como el resultado de toda esta obstinación y el querer enfrentar las normas sociales que ya se han establecido en cierto grupo social. Gracias a esto, pues todo este género de tragedias se han permanecido a manera de una lección sobre la ética y el destino humano, y también nos da la oportunidad de que nosotros creemos una reflexionemos sobre la naturaleza de la justicia, lo que es el poder y la resistencia que se puede dar en la sociedad. Bueno, y con esto podemos decir que ya es todo y nos despedimos. Hasta la próxima.